Hola a todos, soy la Maguita Programadora y en esta oportunidad vamos a desarrollar el laboratorio 18 correspondiente al curso de Fundamentos de Sistemas de Información. En este caso vamos a ver Entity Framework. Pero el detalle es que ya tengo un proyecto hecho. Vamos a trabajar en realidad con un script de base de datos que voy a explicar ahorita y luego vamos a construirle su respectivo proyecto con su respectivo enunciado. Entonces, tenemos aquí el script y el enunciado. Listo, todo esto va a estar en el repositorio que se deja en la descripción. Este es un ejercicio correspondiente a una biblioteca municipal que ha encomendado realizar una aplicación que permita administrar libros. ¿Qué tiene que hacer la aplicación? Mostrar libros, agregar libros, editar libros, eliminar libros, de forma lógica. Preguntar para confirmar eliminación. El libro tiene autor y tiene editorial. Por lo tanto, es un ejercicio donde hay dos tablas. Tenemos tabla autor, tabla editorial y tenemos una tabla intermedia llamada libros que tiene un FK de autor y un FK de editorial. El libro tiene su propio primary key. Tenemos también listar los libros de autores con más de 5 años de experiencia, por nombre editorial, promedio de páginas de libros de género terror, implementar la limpieza y validación de campos. Acá nos dan los géneros de los libros y nos dicen que trabajemos por capas con Entity Framework. Acá nos dan la base de datos, ¿no? Tenemos aquí los valores. Veamos que el libro es una tabla intermedia. Y mi script base, eso se los estoy brindando yo, es este de aquí. Acá eliminamos la base, base de datos si está creada, acá la volvemos a crear y acá la usamos. ¿Qué viene aquí? La creación de tablas. Tenemos la tabla autor, la primera tabla. Tenemos su primary key, que acá lo define con constraint. Y acá le dice que sea identity, es decir, que se autogenere. Lo demás son sus campos. Tenemos dos varchar, nombre completo, seudónimo y años de experiencia como int. Editorial, tenemos también su primary key con identity, que es para autogenerarse, y acá su constraint de primary key con editorial ID. Lo demás es nombre varchar y fecha de fundación date. Tenemos, detalle, tenemos un campo, una columna eliminado. Antes habíamos trabajado con estados, con varchar, si estaba activo o no estaba activo. Esta vez vamos a utilizar un bit eliminado. Si es uno, que es true, es que está eliminado lógicamente. Pero cuando es eliminado lógico, véanse los anteriores laboratorios que hemos tratado de eliminado lógico, solo cambia el estado. Pero tenemos que hacer que nuestra aplicación considere que cuando está con eliminado true, no lo muestre. Ese es el detalle. Ahora, tenemos la tabla libro, que vendría a ser la tabla intermedia autor-editorial, ¿no? Que tiene los dos FKs. Primero, tiene su propio primary key, que es autogenerado. Porque no siempre va a ser autor editorial como primary key, porque puede ser que un autor y un editorial trabajen para varios libros. Véase, por ejemplo, no sé, la saga Harry Potter, que es el mismo autor y el mismo editorial. Em, Tenemos título, género, número de páginas y el eliminado. El primary key es este de aquí. Y más abajito tenemos agregar las constraints de lo que son los foreign keys, que son autor ID y editorial ID. Acá se define, ¿no? Libro, al libro hay que agregarle el constraint de libro autor, donde el libro autor ID va a ser igual al autor ID. Lo mismo para editorial. Finalmente tenemos en esa parte del script algunos autores y algunas editoriales que se va a insertar como data. ¿Por qué? Porque nuestro requerimiento no nos pide gestionar el mantenimiento ni de autores ni editorial. Ya sabemos cómo hacerlo por los anteriores laboratorios, pero en esta oportunidad no se nos está pidiendo y se nos está dando ya. Por ejemplo, acá el eliminado es true, así que este de acá no se debe de ver. Y acá el eliminado es true también, así que este editorial no se tiene que ver. Listo, empecemos. ¿Qué es lo que hago yo primero? Crear una solución en blanco. Una vez creada mi solución en blanco, le hago clic derecho, agregar y voy agregando un nuevo proyecto. Tengo que agregar dos bibliotecas de clase, datos y negocio, y una aplicación de Windows Forms con .NET Framework, que es para la capa presentación. Eso es lo que he hecho aquí. Lo siguiente que hago es borrar las clases class 1, que es el default. Lo siguiente que hago es agregar las referencias. En negocio, le hago clic derecho a referencias, agregar referencia, le agrego datos. Mientras que en presentación hago clic derecho, agregar referencia, agrego datos y negocio. ¿Qué más hago luego? A datos tengo que agregarle Entity Framework. Así que le hago clic derecho, agregar, nuevo elemento. Voy a datos, a.NET, le cambio acá el nombre, model EF. Acá le pongo siguiente. Bueno, acá ya lo he creado, ¿no? Pero estos pasos, bueno, voy a ponerle model 1. Siguiente.
Lo he creado acá como modelo F, sino que lo estoy replicando para que ustedes vean lo que he hecho, ¿no? Acá nueva conexión, pongo el nombre de mi servidor que está aquí, le hago clic derecho, propiedades, view connection properties, me copio esto. Ah, pero no he creado, no he creado mi base de datos, ¿no? ¿Cómo ejecuto este script? Voy a copiarme todo esto, lo pongo con new query, pego aquí y le doy execute, ¿ok? Y ya me debe aparecer aquí, lab 18. Eso es lo que he hecho. Ya, imaginemos que esto lo creé antes, ¿no? Ya, si no lo vuelvo a crear, como que cancelar y vuelvo a poner nueva colección, si es que lo he creado en ese momento. Acá le pongo el nombre del servidor, acá ya me aparece en la base de datos, selecciono el lab 18. Uy, acá copié mal. En realidad es este de aquí. Y ahora sí me sale la base de datos, selecciono el lab 18, aceptar, pongo siguiente y acá me salen las tablas a incluir. Pongo tablas y finalizar. Ok, eso es lo que he hecho. Acá le cambio el nombre a model F. Bueno, eso es lo que he hecho y acá se ha creado esto, ¿no? Se ha agregado y se ha creado la cadena de conexión en AppConfig. Aquí. Entonces, ¿qué más hago? En presentación me falta agregarle Entity Framework, así que le hago clic derecho, administrar paquetes de Nugget y acá busco Entity Framework. Lo busco, lo instalo aquí y acá ya está instalado. Lo doy a instalar, ¿no? Y se me instala para finalmente copiarme. Una vez que ya está instalado, appconfig, me copio la cadena de conexión al appconfig de presentación. Aquí, ya la copié, está aquí. Listo. Con eso he terminado toda mi configuración, creo. Sí, ya está. Ah, clic derecho en presentación, establecer como proyecto de inicio. Ahora, voy a crear las clases de autos, autor, perdón. Voy a cerrar todo. De autor y de editorial es técnicamente lo mismo. Primero, es un listar todo, ¿no? Es un listar. Creo una lista vacía. Uso un try catch. En el catch retorna la lista vacía que se ha creado aquí. Y le he puesto un console write line. Esto es para que se vea en la consola nada más el error. Y acá abro using bar context new BDF entities porque así se llama en appconfig el mío. Aquí. Le pongo esto para evitar errores con el data grid, dado de que está tomando todos los objetos completos dentro de editorial, que vendría a ser la tabla intermedia de su listado de libros, y para que ese listado no aparezca dentro de la celda del data grid y dé un error, se pone esto de aquí para que solo cargue las propiedades del editorial. Finalmente, con un context editorial where muestro todos los que no han sido eliminados. Lo mismo, igualito, es para el de autor, solo que cambia en vez de editorial autor. Eso es todo. En el de libro, sí vamos a agregar todo lo que es el CRUD, ¿no? Acá vemos que es lo mismo un try catch, pero con el context libro at para lo que es registrado, devuelve un registrado correctamente y retorna en caso de error un message del error. Después a todos console write line, que es para que imprima el error en consola, ¿no? En el modificar es técnicamente lo mismo, solo que busca primero por el ID del libro que está trayendo el libro que va a modificar y le agrega en este caso las tres propiedades que he puesto que son modificables. Le cambio aquí el texto. En el eliminar trae un ID, encuentra el libro, lo elimina y guarda. Pero ¿cómo lo elimina? Es un eliminado lógico según lo que nos piden. Por lo tanto, solo tiene que cambiar el estado de la propiedad, que es un boolean. En este caso el bit se transforma en boolean en lo que es el código y hay que cambiarle a que eliminado sea true. Y guardamos los cambios. Eliminado correctamente se devuelve el listar todo. Validamos, por ejemplo, que se listen todos los que no tengan se listen todos los libros que no estén eliminados, que no tengan el autor eliminado y que no tengan el editorial eliminado. ¿Qué les parece? Porque así debería ser, ¿sí o no? Y esto de acá se pone en los listar todo, como dije, para no tener problemas con intentar meter un objeto completo en este caso del libro, que vendría a ser, por ejemplo, el objeto completo de autor o editorial dentro de una celda de data grid. ¿Ok? Con esto se evita el error. Como es un eliminado lógico, se pone así. En el buscar libros con autores con más de 5 años, igual lo mismo hasta acá, y acá se pone ya la condicional.
que L.autor, libro.autor.años de experiencia sea mayor a 5. Y al final un toList, ¿no? Por eso un where con un toList. Se crea su lista vacía y si hay error devolver a la misma lista vacía. Buscar libros por nombre editorial. Se pasa como parámetro el nombre editorial. Estos tres ya lo vimos por qué. Y acá se hace el filtrado, ¿no? Por libro, editorial, nombre, si contiene esto de aquí. O sea, si contiene parte de. Si yo escribo, por ejemplo, las tres primeras letras, va a buscar por esas tres primeras letras. Tenemos obtener promedio de número de páginas del libro del género terror. Promedio es average, pero primero tenemos que hacer el where donde busquemos que cumplan estas condiciones, es decir, que no tenga libro eliminado, autor eliminado, ni editorial eliminado. Y luego filtramos por el género de libro terror y le sacamos el average, que es el porcentaje, perdón, el promedio de libro, la propiedad del número de páginas. Retornamos el promedio, así. Con eso está todo, pasamos a la capa de datos. En autor y en editorial son técnicamente lo mismo, hacen una llamada, crean, perdón, una variable de la capa de datos, ambos, y luego retornan en su método de listar todo, el de punto editorial o el de editorial o el de autor con su respectivo listar todo, que es los métodos que hemos creado en la capa de datos. Acá previas importaciones, claro. Voy a ir cerrando para ver n libro. En realidad, esto lo pueden copiar del de autor. Se copian todos los métodos y borran lo que hay adentro. ¿Qué ha variado acá? Primero, la llamada a la capa de datos del libro. Y luego en el registrar. Por default, cuando se registra un libro, el eliminado va a ser false, porque nace como un libro que no está eliminado. Por eso he puesto esto aquí, porque es parte de la lógica de negocio del registrar. De ahí todo lo demás es nada más llamar al objeto de la capa de datos y su respectivo método, ¿no? Es lo mismo. No hay más. En la capa de presentación, no he creado un form principal como siempre, he creado un form libro y un form reporte. En el form libro tenemos esto. Vas a seleccionar el autor, vas a seleccionar el editorial. Estos dos combo box van a listar lo que yo tengo registrado en base de datos en esos combo box. El título es un text box. Acá uno tiene su nombre, lo pueden ver acá. Ese autor, ese editorial. Acá TV título, CV género. Este género sí tiene aquí un listado predeterminado de todos los que estaban en el enunciado. Y el número de páginas, te ve el número de páginas que va a estar validado. De ahí los botones se llaman así, como lo ven a la derecha. Y el data grid se llama DG libros. He apretado todos los botones. Vamos a ver desde el principio. Voy a tomar los tres objetos de la capa de negocio, porque necesito autor para listar el combo box de autores, editorial para listar el combo box de editoriales y libro para hacer todas las operaciones de los botones. He creado tres métodos. Mostrar autores. Mostrar autores, le pasas una lista de autores, limpia el combo box. Si autores es igual a cero, retorna, pero si no, setea la lista de autores dentro del data source. ¿Y qué hay acá? ¿Qué significa esto? Value member es el valor que va a tomar al seleccionar esa filita del combo box del autor que yo quiero. Como yo manejo, mi creación de libro maneja IDs, tanto de autor como de editorial, el valor que va a tomar siempre va a ser el ID. Pero con display member, lo que muestro es el nombre. O sea, va a tomar el ID, pero lo que va a mostrar en el combo box es el nombre. ¿Ok? ¿Cómo obtengo estos nombres? Me voy aquí a la capa de datos a Model F, autor, por ejemplo. ¿Cuál es el PK de autor? ID. Es el que va a tomar y al final se va a poner también como autor ID dentro del objeto del libro. ¿Y qué quiero que se muestre? El nombre completo, que es justamente lo que he puesto aquí. Lo mismo para editoriales, ¿no? Ya expliqué la parte de la lógica de mostrar, pero ¿de dónde consigo esos nombres? Me voy a editorial, el PK se llama editorial ID y muestro el nombre. Listo. Y luego tenemos el típico mostrar libros, que es ya para el data grid, que también le paso su listado de libros. Limpio el data grid. Acá si es cero, pues retorna su cantidad, pero si no, setea libros en data source. Profesora, ¿para qué es esto? Ya, en los anteriores ejercicios hemos dejado algunas columnas del data grid vacías, ¿no? Estaba, por ejemplo, si vemos aquí en el libro, ¿qué columnas van a quedar vacías? Autor y editorial, porque son parte de los objetos, ¿no?
No quiero que se vea. ¿Qué otra cosa no quiero que se vea? Eliminado, si está eliminado o no. Porque finalmente lo que voy a mostrar ya está filtrado por eliminación. ¿Cómo hago que esos no se muestren? Me copio estos tres nombres y los pongo aquí. Deje libros, columna llamada autor, que no se muestre editorial y que no se muestre eliminado. Listo. Hago un void limpiar campos, que no va a limpiar los combo box, va a limpiar nada más los textos, porque así lo quiero el ejercicio, ¿no? Y ahora vamos a registrar. En el registrar tenemos una validación de campos vacíos, también tenemos una validación de entrada numérica para el textbox de número de páginas, donde intenta parsearlo y si no lo consigue va a mandar un error. No se olviden de poner luego de cada error un return porque si no va a seguir el método y no es el caso. Luego hallamos los IDs seleccionados en los combo box. Esto se parsea, se llama el combo box y se llama selected value. Selected value va a tomar el ID porque nosotros le hemos dicho arriba que de cada uno de los combo box son el value member es el ID, respectivamente. Entonces, por eso, al momento de obtener el ID, lo llamamos con el respectivo combo box y su selected value. Lo pasamos a string y luego lo convertimos a int para obtener tanto el ID del autor como el del editorial. Y luego creamos nuestro objeto. Libro, no, como su ID es autogenerado, no necesita ponerse acá, simplemente en los FK sí, los dos FKs. El título y el género, llamados su respectivo TB y su CB. Y el número de páginas que previamente ya parseé aquí, ¿no? Como ya pasó la validación de parseo, es un número y va a estar acá. Luego, recordemos que registrar trae un mensaje. Ese mensaje se va a mostrar aquí. Le mando el objeto. Limpiamos los campos y mostramos los libros. El eliminar es parecido, solo que tiene una, bueno, no tan parecido, pero tiene una validación de selección, porque yo para eliminar tengo que seleccionar una fila de mi data grid, así que esa es la validación de selección. Luego parseamos, porque lo que necesito es la primera columna de esa fila. Normalmente, bueno, esta es la primera fila seleccionada, pero para obtener acá yo ponía cero, ¿sí o no? Y cero por default era la primera columna. Pero también hay otra manera de llamarlo, que es poniéndole el nombre de la columna como tal. ¿Cuál es el nombre de la columna que quiero conseguir de esta manera? Me voy al libro y veo que quiero conseguir la columna libro ID. Y lo puedo poner así. También puedo poner acá cero, perdón, acá cero, o puedo poner libre ID, cualquiera de los dos, porque cero en este caso es la primera columna, pero en caso no me acuerdo en qué posición está, lo pongo por el nombre. Value to string, se parsea y ya tengo el libro ID. ¿Para qué me sirve el libro ID? Bueno, en primera instancia voy a abrir un diálogo con esta línea de tipo yes, no, eliminar, acá lo he puesto mal, ahí está. Va a mostrarse el libro ID aquí, en el cuadro de diálogo, si realmente desea eliminarlo, y si de ese diálogo el resultado es sí, empieza a eliminar, ¿no? Llama a la capa de negocio del libro eliminar, le manda el ID, y luego muestra el mensaje para luego recargar el data grid. El modificar hace una variación de campos vacíos, hace una validación de entrada numérica por el campo número de páginas y también hace una validación de selección. Entonces, toma nuevamente el valor de la columna libro ID de la fila seleccionada, que vendría a ser esta, y crea el objeto. El objeto para modificar tiene libro ID. Lo que no va a modificar es sus FKs. Eso sí no se puede modificar, según esta lógica de negocio. Y adicionalmente le tienes que agregar título, género y número de páginas. Para finalmente modificar, mostrar el mensaje, limpiar los campos y mostrar los libros. Esta es la forma de abrir reportes, este es el botón salir y acá hay un método adicional. ¿Cómo he generado este método? Me voy a Forum Libros, voy aquí, le hago clic al rayito y le hago doble clic al que dice Selection Change. ¿Por qué? Cuando yo cambio de selección, si no he seleccionado ninguno, retorna. Pero si he seleccionado una fila, hay un libro seleccionado, lo que va a hacer es traer esa información a mi formulario, ¿no? A los campitos que estaba poniendo. Para que yo al seleccionar, pues, ya no tenga que estar reescribiendo lo que se va a modificar. Entonces, cuando yo selecciono una filita del data grid, se va a setear por ejemplo, en el autor, selected value va a ser igual
A la fila seleccionada, la columna autor ID. De esa manera se va a mostrar el autor con su nombre, ¿no? Que previamente he seleccionado de acá para allá. Entonces, de acá, lo que he seleccionado se va a mostrar aquí. Lo mismo con el editorial. De ahí para los otros campos como TV título, extraer el título a punto text, el género también, traer el género al punto text y el número de páginas también. De esa manera lo trae. Ahora, vamos al reportes. Para reportes lo que más práctico que puedo hacer es copiarme, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Me copio este data grid, me copio por ahí que me copié un textbox. O sea, el data grid principalmente. ¿Y qué métodos me voy a copiar o qué voy a necesitar? El mostrar libros. Mostrar libros. Este de acá. Y la llamada a la de aquí, a la capa de negocio del libro. Entonces, en el phone reporte, esto es lo que hay. Un data grid, un nombre editorial porque me pide buscar por nombre editorial. Tres botones, buscar libro por nombre editorial, buscar libros con autores con más de 5 años de experiencia y obtener promedio de número de páginas, libro género terror. He puesto acá un label que me va a indicar el promedio que se va a generar presionando este botón y un botón salir. Es más, a este le voy a cambiar de nombre a reportes. Entonces presioné todos los botones y como les dije, ¿qué me tenía que robar del otro lado? La llamada a la capa de negocio. Luego he creado un mostrar libros. En realidad no lo he creado, lo he copiado del otro lado. Y en buscar libros por nombre editorial hay una validación del campo TV nombre editorial. Luego hallo el string que corresponde al nombre editorial, que solo llamará el textbox.text. Y luego mostrar libros e invoco el método que me trae el listado de libros que tiene como parámetro mostrar libros, que es la capa de negocio y el nombre del método. A este le tengo que pasar el nombre editorial. Con buscar libros con autores con más de 5 años de experiencia, no tengo ninguna validación de campos, lo llamo de frente al método porque no tiene parámetros. Y en obtener promedio número de páginas del libro género terror, pues tengo un double promedio que va a ser igual a lo que trae este método, que también es un double, y luego ese double lo seteo en label promedio.text, previamente parseado como string, para al final el botón salir que es un this.close. Vamos a probar la aplicación. Listo, a ver, acá tengo los autores. Como ven, no se está mostrando aquí el autor eliminado. Recuerdan que no se está mostrando, no se va a mostrar este, ni se va a mostrar este en editoriales. Y efectivamente, no se está mostrando eso. Acá yo ya he agregado algunos detalles. Pueden ver que hay validación numérica si hago algo así. ¿Qué más podemos ver? Bueno, ténganme fe de que va a funcionar todo. Y vemos que no se muestran las columnas que no quiero, ¿no? Con lo que hicimos. Ahora, cuando yo selecciono alguno que ya está creado, miren lo que pasa a la izquierda. Miren, esto gracias al método del libro form libro, perdón, es este último, ¿no? Este último es el que hace eso. Lo pueden hacer así. Y en reportes podemos ver nombre editorial, por ejemplo, si yo pongo Watt, me va a traer los de Wattpad. Buscar libros con autores con más de 5 años de experiencia. Bueno, son esos. Voy a poner acá Random Books. Ahí está. Ahora sí varía. Obtener promedio número de páginas de libros de género terror. No hay libros de género terror. Por eso sale cero. Vamos a crear uno de género terror que se llame libro 666 con, bueno, esa y uno más que lo escriba Kawaii. Título libro 999 y que tenga 130. Y ahora sí, el reporte me debe salir correcto. Eso ha sido todo. Espero puedan repasar con esto y algunos detalles que hemos mejorado, como hemos ido puliendo el ejercicio. El repositorio tiene todo lo que necesitan para continuarlo. Pueden copiarlo y nos estamos viendo en un siguiente laboratorio. Adiós.